La periodista Nicole Michel es venezolana israelí, israelí venezolana. Y claro, ¿con quién mejor hablar de lo que es la realidad en este momento en Venezuela, cuando mañana es este día D en términos de lo que debería ser la asunción del nuevo presidente de Venezuela, el presidente electo, frente a esta dictadura que está ahí, bueno, tratando de impedir cualquier posibilidad de que haya un cambio en ese país tan querido? Por otro lado, Israel y su realidad compleja, esta guerra tan larga que aunque ha cambiado el viento y la intensidad, sigue teniendo dilemas enormes. Los secuestrados, la situación de seguridad en Judea y Samaria, los chicos que siguen cayendo en Gaza y todo lo que es esa región del mundo donde no falta ningún problema. Los hutíes en los últimos días han dado un poco de silencio, por lo menos a aquellos que viven en el centro del país, como es el caso de Nicole Michel. Nicole, qué placer saludarte. Feliz 2025 para ti y para todos tus afectos. Muchísimas gracias, Miki. Es siempre un honor estar contigo y lo sabes, siempre te lo digo. Y me estabas hablando de los hutíes que ahora están callados. Fíjate que mis hijos, y para darle un poco de color, ¿no? A eso tan gris que estamos viviendo en Israel hace más de un año, ¿no? Mis hijos tienen ahora un juego para que veas cómo los niños son tan resilientes de apuestas, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a ver a qué hora en la madrugada van los hutíes, van a lanzar misil, porque como ellos se han dedicado a hacerlo nada más en las madrugadas, entonces uno dice, bueno, a las 3 de la mañana. Mi hija dice, no, a las 4:30. Y yo, pues, tengo que estar entre los dos para ver si gano. Y entonces nos lo hemos tomado de risa y cuando ha habido lo anotamos en un papel y decimos a ver quién es el que más se aproximó. Esa es la realidad de los niños israelíes. Maravilloso lo que has contado, dentro de la tragedia encontrar una manera de sobrellevarla, porque no es casual, todos lo sabemos que los hutíes disparan justamente cuando intentan conciliar el sueño, descansar, eso altera el estado anímico de la población, más allá de los temores y más allá de los efectos que puede producir un misil, pero lo que pretenden es además tenerlos a todos ahí jugando a este juego tan loco, que es a qué hora nos van a despertar las sirenas, que no es una manera para nada agradable de despertarse cuando uno está durmiendo. No, pero por lo menos los premios. Entonces, el que llegó al aproximarse a la hora que esa noche, esa madrugada, los hutíes atacó, pues entonces de los tres, mis dos hijos y yo, pues te recibimos el que más se acercó un premio. Entonces ya ellos a la hora de la alarma están pendientes a ver qué hora es, a ver quién es el que más se aproximó. Me parece que esta Hay que iniciativa, sobrellevar. Nicole, tienes que escribirla y plantearla a nivel nacional, porque puede ser un certamen a nivel nacional. Viste, acá también hay este tipo de juegos, que es quien se aproxima cuando te dan algún tipo de opciones para llegar a algún tipo de cercanía, y puede ser, viste, le dan un premio al que estuvo en todo Israel más cerca de la hora, el que le apunta a la hora recibe, qué sé yo, 100.000 shekel, como una manera de divertirse frente a la tragedia. Es una muy buena idea. Mira, lo voy a agarrar a ver qué puedo hacer con esa idea también, sacarle provecho, porque como Llévasela al buenos judíos hay presidente que sacar Herzog. provecho a todo. Llévasela al Ah, presidente Herzog o alguno sí, de sí. que quiera encontrarle la vuelta. Ay, 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 no hay otra. Nicole, a ver, arranquemos Bueno, por tu condición de venezolana que ya vive hace muchos años en el exilio y que tiene sí. su corazón partido y lo tiene también ahí porque tu vida también está ahí. Mañana es un día, como dije, ¿no? Que debería ser lo normal, la asunción de un nuevo gobierno, Gutiérrez y todo lo que significa lo que fue esta elección, pero no es lo que está pasando. Ya hay gente en las calles y hay temor de lo que pueda pasar. ¿Qué dirías? Bueno, es una situación tremendamente compleja.
por ejemplo, voy a comenzar a decirte, son tanto los frentes. Ahí vemos un Jaime Bailey que decía, el periodista peruano asentado en Miami, eh, que decía que Trump no había recibido a, a Edmundo González Urrutia, que es el verdadero presidente electo, o sea, él es el presidente electo, pero detrás de él la presidenta es María Corina Machado. Eso lo tenemos claro. Él fue una pieza clave para poder, es una ficha magnífica que hicieron ellos dos para poder unificar la oposición que por tantos años en Venezuela estaba totalmente desunida en esa pugna de poder tan típica de la política a nivel internacional, porque eso Cuando es en todos María los Corina países. Machado fue proscripta, hay que recordar, por eso no pudo presentarse y encontraron esta fórmula para Exacto. que pudiera llegar él como electo. Y entonces decías que Jaime Eh, Bailey ha dicho por qué Trump no lo ha recibido. pues sí, él dice que Trump no lo había recibido porque Trump tiene la estrategia que Nicolás Maduro va a tomar posesión, que de alguna manera él tendrá que ver cómo se las arregla con él. Hay unos intereses enormes, lo sabemos, de petróleo, y que eso es tremenda. O sea, Estados Unidos, como dicen en hebreo, Kodem Kol, antes que nada, su interés es su economía. Y Trump quiere hacer great America again. Entonces, él se está preocupando es por América. Él sabe, él ha recibido a los venezolanos exiliados, él les ha dado las posibilidades, pero para él los americanos de Green Card, de pasaporte americano, los americanos para él es la prioridad. No es Venezuela, no es otro lugar, si vamos al caso de Israel, porque Israel es el satélite de Estados Unidos en Medio Oriente, eso es otra historia. Pero Venezuela no es su prioridad. Entonces él va a tener, pero el petróleo y la economía sí es su prioridad. Entonces él tiene que ser realista. Esa es su posición. Lo que sí vemos es una comunidad internacional y latinoamericana en especial que ha apoyado enormemente la causa venezolana a través de María Corina y de Edmundo González Urrutia, que es el verdadero ganador, porque el verdadero ganador es él. Él ganó con 70% de ventaja y el 30%, hay que admitirlo, lo tiene el madurismo Nicolás, a través de su líder, Nicolás Maduro. Qué Lo que hay interesante, ahora, quiero volver a lo que sí, dijiste, yo creo que es muy importante esto que has dicho respecto de la administración Trump que viene en los Estados Unidos, ¿no? sí. El paladín de la democracia que supuestamente y el guardián de las democracias de Estados Unidos, en realidad en este caso, por lo que estás diciendo y es tan importante, bueno, no está tan preocupado, sabe lidiar con dictadores, lo hace en otros lugares del mundo y dice, bueno, es un tema que nosotros no podemos desde afuera resolver, con Maduro voy a tener que continuar negociando y los intereses de Estados Unidos están por encima de lo que significa esta lucha para que Venezuela sea un país democrático. Muy, muy interesante esta aproximación distinta. La entrevistaste a María Corina Machado y Sí, yo creo que es tan importante que cuentes qué es lo que ella te decía y cuál es la visión de esta oposición que se ve en esta encerrona frente a una dictadura. es muy complejo. Yo tuve la oportunidad, no fue fácil tener la entrevista con ella, aunque ella da entrevistas a una cantidad de medios a nivel internacional, en Latinoamérica, en Miami, en todas partes, pero se trataba de Israel. Y es un país que no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, un país que está afrontando hace más de un año una guerra con su más fuerte enemigo que es Irán. Irán tiene la presencia más alta y asentada en América con Venezuela, o sea, son muchos factores que determinaban no ser fácil dar esta entrevista, pero ella, que es una mujer realmente valiente, la admiro mucho porque no es fácil en una coyuntura como es la venezolana. Soy venezolana, además que yo hace
unos 18 años me fui de allá, yo tendría 26 años, periodista, mujer y judía, y todo eso tuvo un gran componente para mi decisión de irme porque no era fácil ejercer con estas tres características un periodismo en Venezuela. Entonces imagínense ustedes una mujer como ella, que es una mujer muy preparada, ejercer la política ante una dictadura tan maquiavélica, donde no es tan solo Maduro. Maduro no es la gran cabeza intelectual de todo esto, sino los cubanos y los hermanos Rodríguez. Ujú. Recordemos, dijiste 18 años, que el chavismo está hace 25 años en el poder, es decir, te fuiste ya con Hugo Chávez y conoces muy bien lo que era ese modelo que ya Yo, estaba ahí arrancando, ¿no? Yo conocí a Hugo Chávez, por lo menos unas 3 veces. Tuve la oportunidad junto con otros periodistas de estar en ruedas de prensa con él. Recuerdo incluso una vez trabajando en la coordinación de prensa de la Cruz Roja venezolana, que Chávez, Maduro, por cierto, se la quitó al presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel, para apoderarse de eso porque era contrario al gobierno. Me acuerdo que Chávez decía, ¿dónde está la catira? La catira es la rubia. La jerga venezolana decía sobre mí cuando estábamos en lugares de acopio donde ayudábamos pues a las personas y yo me encargaba de coordinar la parte de prensa. Era un hombre pues muy simpático, obviamente. Tuve esa oportunidad y tuve oportunidad cuando Chávez vino como candidato en el año 98 al canal del Estado, donde yo apenas estaba comenzando a narrar noticias, tenía yo 20 años, recuerdo. Ahora tengo 27, ¿Pensaste en pero ese momento, Nicole, que esto podía llegar a pasar en Venezuela, que se perpetuaran de esta manera transformándose en una dictadura? la verdad, sinceramente, yo para esa edad no. O sea, yo lo que sí vi era una gran necesidad de cambio. Venezuela es un país bananero, donde la vida, cuando lo tienes todo, es como cuando le das a un hijo todo, entonces no valora. Y eso es lo que pasó en Venezuela. Pero cuando hay que trabajarlo duro, como han hecho los japoneses, es distinto, se acentúan más en la educación. Entonces, en esos momentos, obviamente, él aprovechó esa gran debilidad. Es como cuando alguien aprovecha la debilidad de otro para, para, para poder ventajarse en todo, y es lo que hizo Hugo Chávez. Entonces en esos momentos yo tenía 19 20 años, pensé perfectamente que era y en ese corazón que uno tiene medio socialista para esas edades de la vida, y pensaba que podía ser un cambio realmente importante. Y lo que fue es mucho peor, gente que le gusta vivir mucho más como Fidel Castro en el lujo. No hay realmente al final el interés hacia el propio pueblo. Mm. Lo que estamos viendo hoy en día con una María Corina, a la que calificaron de burguesa, porque realmente ella tiene una preparación universitaria importante, habla inglés perfecto, habla francés, o sea, podríamos decir en esa ignorancia exterior, no, es que ella es una burguesa, ella no es una burguesa, es una mujer preparada, luchadora, que realmente en la calle y los años y las caídas, porque se ha tenido que caer mucho, le ha dado eso que da la tierra, eso que da cuando te llenas de barro, porque ella ha necesitado ensuciarse de barro. Es verdad que ella venía muy bien vestida, perfumada, pero un político en Latinoamérica necesita ensuciarse de barro y de barrio también. Y eso es lo que ha hecho María Corina. Y María Corina hoy en día está esas caídas en el barro de la misma vida social y difícil que vive países como Venezuela, y que es así el concepto de Latinoamérica, le ha dado la fuerza. Y lo que ahora puede pasar, Miki, lo que ahora puede pasar, hoy es día 9 de enero, o sea, en estos momentos se están preparando ellos para lo que se llama la fase de asedio. O sea, es un desorden vital que se le hace a los maduristas y a los chavistas. O sea, es el mismo asedio que hizo Rusia
para darles un ejemplo que entiendan, ¿no? Y es la idea fundamental de ella porque mañana sería la toma de posesión. En la misma asedio que le dio Rusia en la Segunda Guerra Mundial a Hitler, que por eso Hitler se había escondido en el búnker y para sentirse de alguna manera protegido, pero los rusos habían entrado a Berlín y sabemos el desenlace, Hitler se suicidó. Entonces, aquí lo importante de todo es que todo depende del asedio, o sea, que el agua llegue hasta arriba. Y La es lo que ella quiere movilización lograr. social de la gente Exactamente. absoluta, millones de personas en la calle, de alguna manera manifestándose. Ahora, por otro lado, están estas fuerzas paramilitares y algunos militares de Maduro, del régimen. Esto puede traer una guerra civil muy difícil, ¿no? Exactamente, eso es muy importante. El ambiente tiene que comenzar ahora a limpiarse el camino para que el ambiente esté mañana 10 de enero tenso. Por eso ella lo llama a la población a ir pacíficamente. Obviamente lo tiene que hacer pacífico, pero sabe perfectamente que la población está enfadada, está dolida. Entonces ella dice, vayan con todas sus familias, con sus niños. O sea, ella lo da en un discurso muy familiar, pero sabemos que la gente va a ir con un propósito muy fuerte. Entonces, ahí es donde viene la parte importante y por eso es todo dentro de que hay un análisis, todo es una incertidumbre y todo es posible. Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela, juega un papel tremendamente importante mañana. El 11 de abril, recordamos cuando fue el golpe que se le había dado a Chávez, los militares tomaron la decisión, o sea, él sí había renunciado a Chávez porque los militares le dijeron, la gente está en las calles, hay sangre, hay muertos, esto se tiene que parar. Sea lo que sea, la hegemonía militar es la que manda. Y en Venezuela es así. Entonces Chávez había renunciado y en un golpe de Estado el manual de instrucciones es militarizar el país para que la violencia disminuya. Ese es el manual de los militares. Entonces, Padrino López, el ministro de Defensa, representa la hegemonía militar. El gobierno que entre debe entender que los militares van a estar allí. Y puede pasar de alguna manera, quizás si la situación se prende muy fuertemente con la población, puede pasar lo que pasó en tu país, en Chile, con Pinochet. O sea, que los militares decidan, se hace una transición, porque aquí el problema no es el gobierno, aquí el problema es Nicolás Maduro. Sacar a Nicolás Maduro, haya una transición donde continúe el gobierno, el madurismo, porque ellos dentro de todo tienen el 30%, y buscar como había pasado en Chile con Patricio Elwin, un personaje que restableciera como personaje. O sea, aquí el problema se llama Nicolás Maduro. Lo que hay alrededor, que también es problema, no es lo que se quiere quitar. El que hay que quitar es al presidente. Entonces, eso lo va a decidir la hegemonía militar. Y todo depende mañana, o sea, entre hoy, que van a calentar el ambiente 9 de enero con la movilización. Por algo se hizo el día anterior, porque muchos dicen, bueno, pero ¿por qué no lo hacen el día que es la toma de posesión normalmente el 10 de enero, mañana viernes? No, es el día de hoy para poder calentar los motores, para poder limpiar el terreno y ver cómo se va a manejar todo y si realmente se prende fuerte. Ahí es donde va a entrar las decisiones de la cúpula militar. En Venezuela actualmente hay en los militares están los corruptos, están o sea, los que tienen los problemas en derechos humanos, los que están implicados en el narcotráfico y las instituciones, por supuesto, que no tienen poder, no tienen poder. Padrino López, hay una particularidad que no tiene en las acusaciones problemas con el narcotráfico, como tienen otros. Y eso es algo muy importante destacar, pero sí tiene temas de corrupción. Entonces, eh, Maduro puede tomar posesión, pero digamos, él no sería, él sería el bufo porque no es legítimo y no tiene validez. Y ahí es donde juega un papel fundamental en la decisión que puede hacer
toda la parte militar. Por eso ellos, desde Chávez, la corrupción de comprarlos, de darles casas, de darles millones, carros de último modelo y todo eso para tenerlos controlados. Pero dentro de todo, la hegemonía militar sigue presente y es la que realmente puede cambiar completamente el juego. ¿Quién quita incluso que para esta movilización hasta pueda llegar a querer, mientras sea una transición, el mismo Padrino López ser el presidente de transición? La Ese verdad es el nos juego. has dado una mirada muy profunda desde dentro, con una mirada geopolítica, por decirlo así, de la política interna y de cómo se puede comenzar a salir de esta tragedia, porque no es arte de magia y la oposición ha pensado claramente un camino, como has dicho, de esta transición. No es que mañana, de un minuto a otro, va a cambiar esta realidad, pero está muy bien trazado ese mapa con la intención de que pueda ser. ¿Tienes expectativa de que esto que has contado se plasme en la realidad? Mira, esto es como el realismo mágico de García Márquez. Mm. Todo es posible. En los países latinoamericanos, siendo tan ricos, por eso digo que Dios, Hashem, ha distribuido todo de una manera muy especial, pues para que tengamos un ticún, y Venezuela tendrá su ticún, como lo tiene Israel y como lo tenemos todos en el mundo, una reparación, porque a veces lo puedes tener todo como lo tiene Venezuela en riquezas, pero no tener las capacidades de saber salir de situaciones tan complejas. Entonces, puede pasar esto que te he dicho, del asedio y de un cambio y de una sorpresa, porque la vida está llena de muchas sorpresas. Mira lo que pasó en Siria. ¿Quién iba a imaginar después de 53 años que Bashar al-Assad iba a agarrar corriendo ese avión y se iba de Siria? Y ahí están todos, bueno, festejando. Vamos a ver, eso es otro análisis, ¿no? Porque eso es otra situación compleja, pero todo es posible. Lo único que yo sé, y que hay una frase muy nuestra, no sé si en Argentina también es así: no hay mal que dure 1000 años. Eso es tan importante de saber y tener perspectiva, incluso en los momentos más difíciles. Por eso, qué importante todo lo que nos has dicho. Nosotros vamos a publicar, Nicole, la entrevista que le hiciste a María Corina Machado en nuestro portal para aquellos que la quieran, obviamente, escuchar y poder seguir ese análisis que has hecho con tanta precisión, y toda la expectativa puesta en las próximas horas que ya arrancaron en esta Venezuela, en este día 9, para ver si es que la población y esa presión y ese asedio logra finalmente que Nicolás Maduro dé ese paso al costado en términos de una transición real que permita a Venezuela salir de esta dictadura que hoy quiere imponerse, sea como sea. Hoy vamos a dejar a Israel de lado, nunca está de lado, pero digo, me parece que con esto de la Venezuela que nos has traído es como para Sí. dejarlo ahí. Y en otra oportunidad vamos a hablar de esa Israel que tiene tantos desafíos, como has dicho, por todos lados. Nicole, mandarte un gran cariño y esperemos buenas noticias. Por ahí la próxima vez estamos hablando de esto que has dicho, de cómo Venezuela encuentra un camino de salida frente a esta realidad tan trágica para tantos venezolanos. Y como también muy bien dijiste, nada es casual. Chávez llegó al poder como un emergente de algo, de una Venezuela como tantos países con muy mala distribución, con una cierta burguesía que no escuchaba y veía con responsabilidad lo que había que hacer, y luego, claro, luego se llora. Esto pasa en tantos lados, en tantas situaciones, cuando desgraciadamente no se mira con la profundidad lo que hay que mirar y la responsabilidad que hay que tener. Beso enorme y mejores noticias. Claro que sí, gracias. Vamos a ver lo que pasa y apostemos. Seguiremos. Bueno, vamos a ver, pon la hora, la tuya, la de tus hijos, voy a poner la mía, no de los Y la de mí. hutíes, sino de a ver cuándo Nicolás Maduro, día y hora, dice, bueno, vamos a algo distinto. Vamos a ver si ¿Tú podemos crees, acertar. tú crees que él tome posesión? Yo creo que va a tomar posesión formalmente. Ahora, eh, me encantaría creer que esto que has dicho, que la presión va a ser de tal magnitud que no va a tener otra que encontrar un camino de salida porque se le haga ingobernable. Pero
como has dicho, en la dictadura, en todas, y en este caso en Venezuela con sus particularidades, solamente será desde dentro. La presión internacional puede ayudar un poquito, pero también tiene buenos amigos en el mundo, otros dictadores que están muy dispuestos y muy contentos con que él continúe. Incluso el del norte que dijiste que por lo visto tiene asumido que con él va a negociar mucho más que con una transición democrática. Todo para verse. Gracias por este análisis tan, tan importante en estas horas. A ti, Miki, un beso grande. La periodista Nicole Michel, venezolana, y lo ha dicho con tanta claridad. Me parece que de verdad valió la pena escuchar, para entender, para pensar, para ver las alternativas. ¿Por qué no es? Sí, magia. Veremos qué viene en Venezuela en las próximas horas.